El concepto de título-valor que acogemos en estas clases es el concepto de título-valor que podríamos denominar restringido. Por tal, se entiende aquel documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio y cuya transmisión están condicionados a la posesión del documento. Bien, como acabo de mencionar, no todos los manuales, no en todos los cursos vais a encontrar el mismo concepto de título-valor. Hay algunos manuales que optan, y también es respetable, el concepto amplio. Eso sí, ten en cuenta que dependiendo de cuál sea el punto de partida, el desarrollo debe de ser diferente. Bien, nosotros, insisto, siguiendo al profesor Garrigues y también en el manual, por ejemplo, uno de los que recomendamos, que es el de Broseta, se acoge esta concepción y la exposición siguiente está en función de la misma. ¿Qué notas se desprenden de este concepto? En primer lugar, la idea de que se va a incorporar un derecho privado a un documento. Es una idea central, ¿vale? Que lo que se pretende es cosificar, como se ha venido a decir por parte de la doctrina, cosificar el derecho. Es decir, el derecho se incorpora a un documento para aplicarle un régimen jurídico distinto al de la cesión de créditos contenida en el derecho civil y también en la cesión ordinaria de créditos mercantiles en el Código de Comercio. Se trata de aplicar un régimen jurídico diferente propio del derecho de cosas, ¿vale? Por lo tanto, la primera idea es que ese derecho privado, veremos también que pueden haber varios, puede ser un crédito, por ejemplo, pero no solo, puede ser también, puede también incorporarse la entrega de algún bien, ¿vale? Va a incorporarse a ese documento, ¿vale? Para dos cosas. Una, facilitar la transmisión y vincular el ejercicio del derecho a la posesión del documento. ¿Y por qué? ¿Por qué han tenido tanto éxito los títulos valor? Porque el régimen ordinario de cesión de créditos no satisface los elementos que debe reunir esta operación económica en el mercado. Lo que se pretende es mejorar la seguridad jurídica y agilizar lo que es este tipo de operaciones. Por eso se ha llegado a decir que el régimen de los títulos valor ha llegado a morir de éxito, como veremos al final, a través de lo que ha sido su evolución posterior. ¿Cuál es el régimen? Y vale la pena aquí detenerse mínimamente para recordar cuál es el régimen de la cesión ordinaria de créditos. En la cesión ordinaria de créditos, os recuerdo que van a aparecer tres sujetos: el cedente, que es quien transmite, el cesionario, que es quien recibe el crédito, y el cedido, que es el deudor. Bien, para que se produzca la cesión del crédito, ¿qué dos requisitos nos exige el legislador? Os dejo pensar un momento. Bien, espero que hayáis llegado a la respuesta correcta, pero esos dos requisitos son, en primer lugar, el acuerdo entre cedente y cesionario. Evidentemente, si entre estos dos no existe un negocio jurídico para facilitar la transmisión, no sería viable. Pero, y esto es lo relevante, ¿cuál es el segundo requisito? ¿Hace falta el acuerdo del deudor cedido? Y la respuesta es que no. El deudor cedido no hace falta que consienta. Solo hace falta que se le comunique. ¿Por qué? En primer lugar, es necesario que lo conozca, porque si no el deudor cedido pagaría a quien él conoce como acreedor, en este caso cedente, y el cesionario que ha recibido el crédito y que normalmente habrá
efectuado una contraprestación por ese crédito que adquiere, se podría encontrar frustrado en sus expectativas. Pero, por otro lado, el cedido no hace falta que consienta, porque el cedido tiene que cumplir su prestación en el momento y en el lugar establecido. Y le da igual abonar a uno que abonar a otro, ¿vale? Cumplir con uno o cumplir con otro. Por eso, estamos ante un negocio jurídico que, insisto, solamente requiere dos requisitos. El acuerdo entre cedente y cesionario y la comunicación al deudor cedido. Bien, pero ¿cuáles son los problemas que plantea este régimen común de la cesión? En primer lugar, la necesidad de averiguar el contenido de la obligación. Quien adquiere el crédito no conoce ni dónde, ni cuándo, ni en qué términos, en definitiva, el crédito que adquiere tiene. Por lo tanto, genera una cierta intranquilidad porque no sabe, muchas veces ni siquiera ha entrado en comunicación con el cedido y no sabe cómo se va a cumplir ni en qué términos. Mientras, y esta es una de las notas que veremos posteriormente esenciales en los títulos valor, en el título valor existe la literalidad de la obligación, aunque digo que aquí también veremos que hay una excepción con las acciones, ¿vale? Mediante la mera lectura del título sabemos cuál es el contenido preciso de la obligación que se transmite. En segundo lugar, en el régimen común de cesión, cada cesión se debería de documentar separadamente si se quiere acreditar, ¿vale? Cada cesión es independiente y, por lo tanto, requerirá una documentación distinta. Mientras que en los títulos valor, el título donde se plasma el derecho privado es apto para transmisiones sucesivas, es decir, que solo la emisión de un solo documento es suficiente para realizar diferentes transmisiones. Aunque también es cierto que la evolución en esta materia ha llevado a que la transmisión de los títulos cada vez sea más restringida. En tercer lugar, el régimen común de cesión está sometido al riesgo de la compensación por parte del deudor, lo que no sucede en los títulos valor porque el crédito, el derecho se cosifica y lo cual va a proporcionar una mayor seguridad. En cuarto lugar, el deudor puede alegar excepciones personales al cesionario. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento jurídico estamos ante un régimen causalista. Os recuerdo que el derecho romano, que es el que influye en esta materia, en este punto de nuestro ordenamiento jurídico, es un ordenamiento causalista. Es decir, que la misma causa que tiene el cedente tiene el cesionario. Y, por lo tanto, las mismas excepciones personales que se tienen frente a uno, se tienen frente a otros. Por poneros un ejemplo, si se compra, por ejemplo, un coche, ¿vale? Las excepciones que tiene el que adquiere el coche, en primer lugar, las va a tener el que adquiere el crédito, aunque no haya adquirido el vehículo. Por eso, los títulos valor ofrecen mayor seguridad al cesionario porque el deudor no puede alegar las excepciones personales siempre y cuando se haya producido una transmisión del crédito de buena fe. Siguiendo en estas diferencias, en el régimen común de cesión, el cedente no responde de la solvencia del deudor, ¿vale? Salvo que, evidentemente, que haya un pacto al respecto. Mientras que en los títulos valor sí que el cedente va a responder de la solvencia del deudor. Sobre todo esto lo veremos muy bien en la letra, el pagaré, ¿vale? y el cheque, donde surge la regla de que quien firma el título, porque la cesión veremos que se manifiesta en el título mediante la firma del transmitente, se convierte también en obligado. Y, por último, en el régimen común de cesión hay que comunicar la cesión al deudor. Lo que no sucede en el título valor. Pueden haber en el título valor diferentes transmisiones y cuando llega el momento del cumplimiento, el deudor simplemente tiene que comprobar la regular cadena de transmisión. Y si es el deudor legítimo, perdón, el acreedor legítimo, en ese caso debe de
cumplir.